Muy bien. Estamos acá en Radio Puelche, en el 90.5, acá en Pucón. Y hoy día tenemos un tema súper interesante, que hablaremos de cómo nos influye la tristeza en los estados de ánimo, ¿sí? ¿Cómo nos influye la tristeza en los estados de ánimo? Hoy estábamos hablando un poco con Armando también, que es nuestro amigo que conduce. Sí. También le damos el saludo a Armando y le damos la gratitud porque él está en la parte más difícil, que es conducir el programa. Los controles a donde se ve el sonido, donde se ve que todo esto salga al aire. Mil gracias, y también le mandamos saludos a Carlos. Sí, porque él anda ahí haciendo anda grabando una película. No es película, es secreto, pues. Es secreto, pucha. No. Ya se me fue el secreto. Bueno, el asunto que ahí anda en su mundo lejano. Más al sur. Más al sur, para Puerto Montt. Así que puede ser que nos esté escuchando ahora a través de Facebook. Le mandamos un abrazo grande Mucho y un cariño cariño. a Carlito. Y hoy día vamos a hablar sobre la tristeza, y cómo nos influye la tristeza en los estados de ánimo. Es interesante cómo nos podemos dar cuenta que la tristeza es parte de nuestras emociones, así como la ira, el miedo. Eso entonces es una emoción. Es una emoción, es un estado anímico. Un estado anímico, así como la alegría. Es como la alegría, la tristeza es un estado anímico, no así como la ira. La ira no es un estado, sino es más bien una expresión del estado. Reacción. Una expresión del estado. Una respuesta a ciertos estímulos, pero eso también conversamos un poco sobre eso, pero ahora vamos a hablar un poco de la tristeza. Y el otro programa vamos a ir enlazando, como hablamos la semana pasada, cómo de algún otro modo las emociones, los miedos nos influían a la adaptación y la memoria, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora vamos a hablar de la tristeza, y el otro programa vamos a hablar cómo los recuerdos, las memorias y la tristeza influye en las celebraciones que van a haber este mes, que es la Navidad, la Navidad y el Año Nuevo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la tristeza y les estamos dando un preámbulo para que sepan que para el otro programa que vamos a tener tienes que ir. Sí. Estaba pensando justamente, y tú dijiste que es un estado, lo bueno que es un estado, que nos puede ser permanente. En definitiva, este estado de la tristeza, ¿cuándo se produce? ¿O se produce constantemente? ¿O hay personas que son melancólicas, pero la melancolía tiene que ver con la tristeza? Lo que pasa es que la melancolía también es una forma de la personalidad. Hay personalidad así como temples. Sí, el temperamento melancólico se llama. Y ese es el temperamento melancólico te va a llevar y te va a invitar a ser una persona que cuando te viene el estado de tristeza te puede perdurar más que una persona que tiene un temperamento más iracundo, por ejemplo, o un temperamento más alegre. Porque una cosa es el temperamento y los otros son los estados y las respuestas a esos estados. Ya, pues estos estados, por ejemplo, cuando tú empiezas a sentir tristeza, obviamente tiene que ver también con algo químico que se produce y empieza a afectar lo que es el ánimo, ¿no? ¿Sí? Es que claramente cuando tú dejas de generar ciertas hormonas que son las hormonas de la felicidad, esas hormonas que son de la felicidad te van a ayudar a que los estados estén más equilibrados bioquímicamente hablando. O sea, vas a ser una persona más alegre, vas a estar más disponible a las situaciones de cambio que te toquen vivir en los diferentes estados, en los diferentes escenarios que te van a tocar vivir en el día a día. Esos químicos te van a ayudar a que esas tristezas no perduren. Si tu cerebro está generando serotonina, está generando las hormonas de la felicidad necesarias, tienes un momento de tristeza porque tuviste una noticia triste, perdiste a algún ser querido, no te resultó lo que tenías planeado y te pones triste, o te dicen algo que te duele profundamente y te vas a poner triste porque la tristeza es parte de la respuesta de estos estímulos, de cosas que tú no comprendes, de algo que a ti te duele, que no sabes cómo expresarlo, y te viene la tristeza. La tristeza es como una eliminación de un bioquímico en exceso o falencia que hay dentro de tu cerebro y que te permite a través de la tristeza generar lágrimas. Y la lágrima entonces vendría siendo como un switch, digamos, que libera
libera también reacciones químicas y te genera paz, te genera quietud también, ¿no? Porque te libera un químico que es un químico ahí que se llama, recién dijimos que se llamaba... Lo vamos a buscar, ese químico que siempre se nos olvida, ¿sí? Ahí búscalo, ya luego les vamos a decir porque es un químico que libera las lágrimas y que cuando tú tienes las lágrimas y estás llorando, tú al liberar este químico, que libera nuevamente, valga la redundancia, las lágrimas, automáticamente este químico permite que tú... Un tipo de hormona, leucina encefalina. Leucina encefalina, la cual es un calmante evidentemente natural, pero hay personas que están tristes y no lloran. Es que porque no logran entrar a ese estado de calma y de comprensión. Pero hay un bloqueo. Sí, porque para que tú llores, tú tienes que entender qué es lo que te está provocando esa emoción de tristeza. Correcto. Por ejemplo, si yo sé que alguien hace algo que a mí me duele, por ejemplo, a mí me duele profundamente la traición. Cuando a mí me traicionan, me duele el corazón. Me rompes el corazón si tú me traicionas en algo que yo considero que es una traición. Y te pones triste. Y al tiro me pongo triste, me cambia el estado de ánimo y ya me pongo un rato más triste y luego empiezo a pensar que me dolió de esa traición y luego digo, pucha, que me da pena y lloro. Y cuando lloro, libero esa presión en mi pecho porque las lágrimas generan estos bioquímicos que permiten una descongestión de la presión emocional que tú tienes en el pecho. Pero la tristeza raya también con la ira, ¿no? ¿No? Es muchas que, veces cuando uno está triste o difícilmente se pasa a ese estado. Lo que pasa es que siempre es mejor la ira, porque la ira es una energía que, como yo les expliqué, la ira, la rabia te moviliza, te hace que tú muevas esa presión que te está generando, esa incomodidad, ese dolor, tú lo movilizas a través de la ira y lo expresas, lo sacas. Te enojas, le pegas a algo y sacas eso hacia afuera de una manera mucho más rápida, pero impulsiva. Pero mira, fíjate que hay una... pensando en lo que es el pensamiento, ¿cierto? Que es muy poderoso y genera metáforas que te van generando o te llevan finalmente a la tristeza. Por ejemplo, ¿por qué no tengo más problemas por qué tengo más problemas que los demás? Seguro caer en depresión o no sé, mi amiga está triste, yo también me pongo triste porque mi amiga está triste. ¿Qué pensarán de mí si paso todo el día llorando? Entonces la mente te empieza a hacer un cuadro, que pienso yo, que te pregunto, muy potente, digamos, porque si tú atacas ahí, digamos, como psicóloga o hipnoterapeuta, empiezas a frenar esos estados y te empiezas a generar un estado, digamos, de más de quietud, más de paz, porque también parte de la alegría también es un estado. No es que la gente esté todo el día riéndose, alegre. Son estados que uno tiene que estar en equilibrio, ¿no? Para estar bien. Entonces te pregunto yo, ¿el pensamiento influye mucho en la tristeza, ¿no? Lo que pasa es que más que el pensamiento es la metáfora, porque cuando tú tienes la metáfora de tu vida, ¿por qué tengo yo que sufrir esto? Y te pregunta siempre, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿O por qué tengo que vivir esto otro? ¿Será un castigo que me toca vivir esto? Y de repente son metáforas que tú aprendes de pequeño como un mecanismo de defensa, porque la tristeza, el sentirte víctima de la vida, sentir que la vida es injusta contigo, porque tú sientes que hay algo externo que tú no puedes manejar. Entonces tú ahí generas una metáfora y esa metáfora te va a mantener en esa tristeza constante, porque te va a mantener insatisfecho y te va a mantener aislado de lo que tú crees que debería ser. Y por otro lado, como sabes, te sientes víctima y sientes que no puedes hacer nada, tú frecuentemente vas a sentir que es algo externo, que son las personas que te rodean, los papás que te tocaron, los amigos que tienes, los vecinos que te tocan, el jefe en tu trabajo, es lo que tú elegiste como profesión. Entonces empieza a haber una espiral de circunstancias que te avalan esa metáfora, porque tú tienes que buscar explicaciones para avalar por ejemplo, ¿por qué a mí me ocurre todo mal? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué todos me quieren dañar? ¿Por qué todos me engañan?
Entonces yo, para poder reafirmar esa metáfora y hacerla parte de mí, tengo que buscar elementos externos que yo diga, bueno, sí, pues cómo no voy a pensar de esta manera, cómo no voy a tener esta metáfora que todos me quieren hacer daño, porque de niña mi mamá, mi papá me retaba y me trataba no bien. Entonces las tristezas afloran así, cuando hablábamos las semanas pasadas de lo que es la memoria, afloran por un sentimiento, ¿no? O sea, me refiero a que un trauma la activa, así como tú activabas, digamos, de recordarte cuando te hacían pan cuando niño, etcétera, por el olfato. La tristeza también aflora así. Sí, lo que pasa es que la tristeza, cuando tú te sientes triste, cuando te llega la tristeza a tu vida es porque te llega la desesperanza, porque no es lo mismo sentirte triste por algo puntual, que no sé, volvemos al tema al principio, tengo una noticia puntual, se murió un ser querido, no me fue bien en el proyecto que yo tenía planeado y hice todo para que resultara y no me fue bien y no fue como yo pensaba. La tristeza es un mecanismo de eliminación natural ante algo que tú no tenías dispuesto o no tenías disponible para lo que tú necesitas que eso ocurra. Pero eso no significa que hay personas que generalmente son tristes. Son tristes. Sí, ellas viven de una forma desde la tristeza, viven de un estado depresivo que todo les parece mal, que no quieren nada y la tristeza los hace ser una persona achatada. Por eso viene depresión, por eso la depresión está asociada con la tristeza. Entonces la tristeza, estoy diciendo que la tristeza parte y después pasa a depresión. Sí. O viceversa. Es que lo que pasa es que tú comienzas a tener tristeza, por ejemplo, un niño que no fue bien cuidado en su niñez. ¿Ya? Que no fue un niño cognitivamente estimulado con amor, con afecto. Con que digan, porque ¿qué es lo que quiere un niño cuando es niño? ¿Qué queremos nosotros cuando somos niños? Cuando estamos, ya hoy en día la psicología cognitiva dice que desde el útero, ya la madre, desde incluso antes de tenerte, de decir ya ok, tú te asientas en el útero con tu madre y empiezas a formar tu casa, antes de eso tú ya eres consciente si tus padres quieren o no, porque se tienen que poner de acuerdo y se tienen que amar y tienen que querer tener un hijo producto a este amor que tienen. Claro. Y ese niño que se anida en esa atmósfera desde el comienzo va a tener esta tristeza como un mecanismo de eliminación de circunstancias puntuales. Pero un niño que desde antes de nacer esos padres discuten, no tienen ninguna afinación, están porque tienen que estar, o uno de los dos está menos enamorado que el otro, o el otro no está satisfecho con el otro. Son muchos factores cognitivos en las relaciones de pareja. Entonces ese niño ya viene con esa creencia, con esa marca que yo no soy querido aquí, yo no soy aceptado aquí. Entonces ya él se asienta en un útero donde él ya no se sienta cognitivamente parte de ese ambiente. Y ahí comienza a haber estímulos externos donde los papás discuten, donde el papá le dice, mira, yo no te dije que te quedaras embarazada, yo no estaba de acuerdo. Después eso empieza a hacer una ruta cognitiva. Después el niño eventualmente ligado a la tristeza, un niño triste. Va a ser un niño que, por eso que hoy en día cada vez más con los avances de la psicología cognitiva uno se da cuenta de que sí los niños se deprimen. Y que hay niños depresivos. Sí, correcto. Y que son muy chiquititos y tienen reacciones de niños depresivos porque los ambientes donde les toca estar no son los ambientes idóneos cognitivamente para un niño. Claro, a medida que se avanza con la neurociencia, porque la psicología cognitiva se basa desde la neurociencia, los estudios te van demostrando la importancia del desarrollo cognitivo, valga la redundancia, en el ser humano desde el comienzo de los comienzos. y que en el fondo nosotros somos un resultado de eso. Entonces, claro, cuando yo les converso a mis pacientes, que les hago hipnosis y hablamos sobre este tipo de temas, yo les digo a todos, yo, tú y todos, tenemos una base cognitiva muy precaria. Y yo te diría que esto, aunque ahora se sabe más del tema, son muy pocas personas que tienen en estas generaciones los recursos idóneos para poder preparar el nido cognitivo para que un ser humano pueda cognitivamente tener una base
que se sienta seguro de sí mismo, que se nutra, que diga yo estoy ocupando mi lugar en el mundo. Porque ¿qué es lo que no te hace ser un ser triste, un ser melancólico? No, la melancolía dijimos que era el temperamento, pero un ser triste, un ser depresivo. Es que tú sepas que este lugar que estás ocupando es tu lugar. Por eso que tú te anidas en el útero de tu madre. Por eso es en el útero, es un nido cognitivo, es un espacio sagrado entre tu ser emocional con tus padres que tú estás escuchando. A tu madre, su corazón te alimenta a través de la placenta. Ella, con su corazón, se alimenta con los estímulos de su pareja y con el entorno. Entonces, es todo un ambiente geográfico sumamente delicado y que a la vez complejo, porque el cerebro tiene la capacidad de adaptarse. Bueno, estamos en Radio Puelche, en 90.5, día jueves, en Desenredando la Madeja, y estamos hablando de cómo nos influye la tristeza en los estados de ánimo. Y te quería preguntar yo, por ejemplo, hay personas que como tú dices, son tristes, pero no son melancólicas. Hay un tema ahí que me gustaría también hilar más fino, porque la tristeza genera depresión, me decías tú, muchas veces. Ahora, hay tips que tú puedes entregar a las personas, por ejemplo, para frenar esta tristeza, para cambiarla, lo que para pasa voltearla. Es que voltearla. Yo creo que una persona que tiene tendencia a ser una persona muy triste y depresiva es súper complejo, porque cuando tú vives la vida desde el víctima, de sentirte víctima, tú te sientes desolado y desencantado de la vida. Y al principio, cuando niño, tú te acostumbras a vivir desde el víctima porque tú eres víctima verdaderamente de tu espacio. Cuando un niño tiene padre o tiene seres alrededor de ellos que no lo aman y que sufren una decepción, una desilusión fuerte y tienen las heridas de la infancia que se llaman, porque todos tenemos esas heridas que son del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición. Por eso que yo digo yo mi herida más fuerte es esa que tiene relación con la traición, el abandono. Pero debido a mi experiencia de vida, yo fui triste y depresiva hasta adulta, viví en depresión. ¿Ya? Pero yo buscaba mecanismos para poder sentirme mejor, porque hay una resiliencia, digamos, exactamente, pero ahí está la resiliencia primero biológica, porque siempre tus células y tu cerebro te va a decir, no, mira, hay un límite. Te puedes sentir, exactamente, sí. Tú podemos estar en el pozo oscuro, pero yo puedo sobrevivir hasta un 10. Cuando ya estoy viviendo en modo 12 en tristeza, el mismo cerebro te va a decir, no, y te va a hacer buscar. Ya. Pero lo complejo es que el cerebro siempre va a cuidar de no desaparecerse, pero se va a acostumbrar a vivir hasta 10. Y ese 10 le va a molestar a tu entorno. Si eso es lo complejo de esto, porque si yo me acostumbré a vivir, mi cerebro aguanta bien hasta 10, pero vivo hasta 10 en una tristeza, pero el entorno en realidad, tu 10 es muy complejo para tu entorno familiar, y tu entorno familiar sufre con tus 10, pero tu cerebro es capaz de acostumbrarse a las 10 y no va a escuchar a su entorno, va a seguir viviendo como en modo 10. Pero generalmente entonces las personas tristes o que están tristes son personas miedosas. La tristeza no tiene relación mucho con el miedo, es con el victimismo. ¿Ya? La persona que es triste, que vive con una tristeza profunda, es porque el cerebro necesita saber y necesita concluir, y concluye desde que vino este ser, puede ser mi madre, mi padre, mi cuidador, y me dañó. Y me hizo esta herida, me provocó este dolor y yo fui víctima de esta acción. Entonces yo me quedo en este estado triste porque no comprendo por qué a mí me pasa esto, por qué a mí me hicieron esto. Porque el cerebro necesita comprender el por qué, pero el por qué hasta cierto punto también te lleva ¿para qué? A una eterna pregunta. Entonces lo ideal es que uno se dé ahí cuando tú estás listo, cuando tú empiezas a buscar el por qué, y no hay un por qué, porque en algún momento uno mismo se da cuenta que no hay un por qué, sino hay un para qué yo viví esto. Claro. Y ahí comienza tu camino.
Y tú ahí comienzas a darte cuenta que no puedes vivir con un 10 de tristeza, porque ese 10, claro, es costumbre, pero ese 10 te duele. ¿Qué te provoca? Dolores de cabeza, sí, bueno. Te provoca dolores de articulaciones, te provoca pelear con tus familiares, te provoca no querer ir a trabajar y perder buenos empleos, te provoca no tener proyectos, te provoca... Hay consecuencias porque el estado emocional, ¿no es cierto?, tanto positivo como negativo, afecta, ¿no es cierto?, el estado, digamos, del organismo. O sea, literalmente lo afecta, ¿no? Todos los estados extremos te hacen mal, por eso que las personas que son adictas, que más adelante igual podemos hablar sobre las adicciones, por eso que las drogas, claro, te dan dopamina, que es la hormona de la compensación, de sentirte compensado y feliz contigo mismo. Esa droga, claro, tú vas a consumirla y te vas a empezar a sentir bien con la dopamina, pero no es algo que tú la generes a través de hacer deportes, de que sentirte satisfecho porque yo termino la rutina y logro estar 1 hora en concentración y transpiro y hago todo un cuento y después mi cerebro me elimina un poquito de dopamina. En cambio, cuando yo me drogo, yo elimino mucha cantidad de dopamina, claro. pero lo hago de forma sintética. Ya. Pero, en definitiva, volviendo a la pregunta inicial, te decía yo, entonces la tristeza, sí o sí, digamos, va a afectar digamos, el organismo. Porque al final, en definitiva, si la persona no es capaz de llorar, no es capaz de frenar ese estado, empieza a caer en un estado más profundo, se va a enfermar. Y vienen también, las tristezas están ligadas también con enfermedades bien serias, digamos, ¿no? Sí, bueno, dicen que la fibromialgia al final, que es la enfermedad del siglo XXI, y que hace 10, 20 años atrás, cuando las personas se enfermaban de fibromialgia, nadie sabía qué era. Y a medida que se fue estudiando, se descubrió que la fibromialgia y este dolor a los huesos y a todo tu cuerpo, que no te puedes levantar y que te duele hasta el pelo, es una depresión profunda, una tristeza profunda, una insatisfacción con la vida, con que no tienes ganas de nada. Y que esa persona siente que le duele hasta la punta del pie, pero porque su tristeza y su desgano a la vida, ese 10% que tu cerebro se acostumbró, te empezó a generar un sistema cognitivo y fisiológico que al final llega un momento que tú mismo no te soportas a ti mismo y te duele todo y no sabes por qué, pero hay un descontento profundo de no tener la razón de para qué me toca vivir esto, para qué yo tengo que estar en esto, o para qué me toca hacer tal cual cosa. Bueno, con lo que haces tú, digamos, en la neurohipnosis, saca ese nudo, ¿no?, de la tristeza, literalmente. Sí, esa metáfora la cambia y la mejora, ¿no? Uno lo que hace con la hipnosis es que ayuda al paciente a que vaya a la causa de esta metáfora de vida. O sea, por ejemplo, que descubra por qué decide cognitivamente y dialécticamente decir, en este mundo nadie me quiere, en este mundo nadie me acepta, o en este mundo todos me dañan y lo único que quieren de mí es abusarme. Hay tantas metáforas desde el sentirte víctima del ambiente, del espacio. Sí, pero no lo haces tú, el individuo no lo hace conscientemente, y eso es súper importante que todos lo entendamos en esta cultura. Cuando yo digo tener la cultura de la salud mental, esto no es algo que nosotros fríamente digamos, bueno, yo voy a hacer este papel y voy a decidir esto lo decide tu sistema nervioso, porque tiene que seguir funcionando. Y él tiene que tener metáforas lingüísticas para tener una realidad y construir imágenes, como decíamos, y estas fotografías que se llaman recuerdos, sí, y conexiones con las memorias de corto y largo plazo. Es todo un sistema interno del sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cargo como personas adultas, entender que yo quiero vivir una vida desde otra metáfora, porque eso hacemos nosotros con la neurohipnosis, te ayudamos a construir una metáfora nueva, a entender que la vida no es tan terrible y que no eres víctima de la vida, sino tú eres parte y de tu propia vida, y eres capaz de transformar tu vida. ¿Por qué? Porque en el hipocampo existe un campo de neuroplasticidad enorme disponible para nosotros todos los días.
Entonces hay que hacer otro surco nuevo. Exactamente, nosotros a cada 7 años cambiamos toda nuestra fisiología en el cuerpo. Cada 7 años el cuerpo, bueno, la medicina china dice que 7 años los hombres y 8 años las mujeres, pero bueno, aquí algunos dicen 7 años para todos, pero los chinos separan a la mujer del hombre. Oye, Paola, quería compartirte por ejemplo un poquito unas frases bien entretenidas de frases de tristeza. Por ejemplo, Mario Benedetti decía: nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza. Qué profundo. Profundo, ¿ah? Que en la felicidad hubiera tanta tristeza. Por eso que se dice que el individuo busca una felicidad y la felicidad no es permanente. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene mucha tristeza, quiere buscar el polo opuesto a la tristeza, que supuestamente es la felicidad. Pero en el fondo la felicidad es un estado que dura un instante. Sí. En cambio la tristeza es un estado que puede permanecer mucho más largo. No permanecer en tu estructura de vida. Sí. Sí. Porque se asienta cognitivamente de una manera distinta al estado de la felicidad. Mira, por ejemplo, Séneca decía: la tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Mira, o sea, es como también conveniente estar triste, ¿no? En algunas situaciones. Es que yo como psicóloga cognitiva y neuroterapeuta, yo no puedo decirle a alguien que eso es cómodo para él, porque para que una persona se sienta así, porque ellos son filósofos, pensadores, observadores del comportamiento y tienen pensamientos más literales, pero uno como terapeuta sabe que cuando una persona tiene una tristeza profunda y tiene una metáfora compleja, es porque ese ser cognitivamente no supo cómo resolver esto que ella o él vio de su entorno. Entonces una persona triste no es que esté llevando la atención, o sí puede ser. Es que la persona triste llama la atención del entorno, está diciéndote: oye, estoy aquí, ámenme, conténganme de otra manera, yo quiero sentir la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Ahí está la pregunta, que ¿cuándo tú te sientes feliz? En el fondo el ser humano se siente feliz con cosas muy simples, cuando tiene su espacio. Pero nosotros los grupos humanos, los grupos familiares y en los grupos del quehacer diario, separamos al ser humano el uno del otro. Compiten, el más fuerte es el que opina, el más fuerte o el que manda ahí, o el que tiene la jerarquía, su voz es la que predomina. Y siempre va a haber uno que se va a adaptar, que ese es el que es más melancólico, más triste, y es el que se prefiere aislar para no molestar. Muchas personas dicen: yo me quedo callado para no molestar. Yo no digo lo que pienso para no molestar, son metáforas. O sea, yo guardo silencio para no molestar. Eso es una metáfora muy poderosa, muy potente, el decir: yo no voy a hablar. Yo prefiero llegar a este espacio y quedarme callado, me toca trabajar aquí, pero yo callado, no doy opinión, nada. Pero ese ser que no da opinión, que no tiene un espacio, que no tiene todo su campo de energía ahí, aprendiendo con su entorno a través de la zona lingüística. Porque hay personas que hablamos más. Nuestro diseño es hablar. Te pones bla, 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 y uno habla. Es como... Pero tú dices que hay personas que son como camaleón, que se transforman en personas que se desaparecen, ¿no? Estando ahí presentes, pero tú no las ves. Eso es. Porque no quieren hablar, no quieren expresar, ellos ahí, que no nos molesten. Porque creo que la soledad no es sinónimo tampoco de tristeza. Porque hay gente que dice: no, que yo estoy triste porque estoy solo. Pero hay gente que le gusta estar sola, que se siente feliz estar sola. Es que la soledad no tiene que ver con la tristeza, son dos cosas distintas. Hay personas que necesitan, porque cognitivamente disfrutan de espacios con ellos mismos y no ruido, porque ahí tiene que ver con los estímulos. Porque cuando tú estás con más personas significa que tú tienes un desgaste cognitivo. Porque cuando yo estoy con 5 o 6 personas haciendo un trabajo, significa que yo tengo que escuchar a las restantes 5, tengo que saber más o menos cómo adaptarme a esas 5 opiniones distintas, llegar todos a un acuerdo, enfocarnos a un punto común, llegar a una meta común y no perdernos en las metas individuales, sino en la común. Entonces hay toda una directriz cognitiva en los grupos. Pero en los grupos hay una variedad de personas que tienen diferentes caracteres y diseños como personas. Por ejemplo, aquí nos dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes y no puedes hacer con tu tristeza? Ser realista, ¿o no? Yo creo que cuando lo primero es el que tú mires tu tristeza y tú digas: bueno, ya, esto que me pone triste, ¿yo puedo solucionarlo?
Por ejemplo, si yo tuve una pérdida muy dolorosa cuando niña, en mi caso mi madre falleció y yo era muy niña, 11 años y medio, pero yo empecé a sentir la tristeza como de los 6 años porque ella se enfermó de cáncer y su cáncer fue gradual. Y yo la vi morir de a poco. Entonces es una tristeza muy profunda. Acumulativa. Y que antiguamente no existía la salud mental. Tú tenías estos dolores muy profundos y no te llevaban a un psicólogo, excepto la gente que tenía otros recursos, pero los comunes como nosotros no te llevaban a un psicólogo. ¿Y qué pasa con eso que nadie te contestó? Que sufriste esa pena en mi caso, y probablemente por eso es que yo también ayudo a las personas y las comprendo, porque desde mi experiencia fue así. Entonces por eso yo entiendo a las personas que son tristes. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me provocó, que me ayudó muchísimo? Era yo poder preguntarme, ¿qué relación tengo yo con esta pérdida de mi madre? ¿Por qué mi madre se murió? ¿Es un castigo divino? Yo era súper cristiana. ¿Cristo me quiso castigar porque ella se murió? ¿O hay algún castigo detrás? No, y ahí empecé a buscar en otros caminos que tenían que ver con el Medio Oriente, y ahí llegué a la reencarnación, cómo funciona la reencarnación, cómo funciona el ser humano. Entonces ahí hay todo un proceso que... ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Allá. Y ahí hay todo un proceso detrás de esa tristeza. Ya. Entonces por eso cada individuo va a vivir un trauma, una situación dolorosa que le va a provocar una tristeza, pero ¿cómo puedes salir rápidamente de eso? Va a depender de la edad que estás viviendo la tristeza, va a depender quién está a tu entorno, cómo son los planes de ayuda, son muchos factores que te van a ayudar. Pero empiezas a buscar en definitiva. Hacerte la pregunta. Cuando tú decías, cuando pasabas ya de 10 de tristeza, ya empiezas a hacerte otro tipo de preguntas, ¿no? Es porque de repente la tristeza, yo no sé si tú la has sentido profundamente, pero yo sí. Por lo menos a mí me pasaba que mi tristeza y mi pena era tan grande que era como ir llenándome el corazón de un vaso de agua y se me iba llenando y de repente había un momento que me ahogaba. Y mi misma tristeza me ahogaba, y ahí es cuando yo digo, ya, no puedes respirar de la tristeza. Y tú dices, ya, ahora yo quiero respirar, a ver cómo lo hago. Y ahí empiezas a buscar redes de apoyo. Pero hay personas que lloran o simplemente buscan una liberación más simple y te haces adictos a cosas. Es muy complejo el tema de la tristeza, porque te puede llevar incluso a ser adicto. Mira, para mí la tristeza es como un alimento, porque yo escribo mucho. Entonces cuando tengo estos estados, escribo, lo vierto en un poema o un escrito. Entonces a mí me conviene muchas veces estar triste no, melancólico o alegre, porque son estados que yo no ocupo para escribir, fíjate. Lo que entonces pasa cuando es que pasa esa emoción, me pasó, digo, se me fue, ¿entiendes? Pues, lo que pasa es que el poeta es melancólico. Tú tienes un temperamento melancólico como poeta y artista que eres. El poeta y el artista como tú eres, que haces, dibujas, trabajas la madera, tú eres artista, eres un ser melancólico. Entonces tu melancolía te hace ser un ser hipersensible y te hace buscar en muchas áreas que los demás no ven. Pero si a ti te invadiera la melancolía y empezaras en un área de tristeza, sería un artista depresivo, como que no te podrías conectar con esa parte más artística tuya. Por eso te tienes que cuidar más de no pasar de un estado melancólico a un estado extremo de tristeza. No, yo me refiero, bueno, tiene que ver con la conversación, pero me refiero a que muchas veces como el que hace pintura, ¿no? Retrata a alguien que estaba triste y lo retrata y queda para siempre ese retrato. Entonces las personas que ven ese retrato obviamente van a ver eso. Y a mí me pasa lo mismo, yo veo a alguien que está triste y yo lo retrato con un poema. Y eso queda para siempre, ¿no? Es un poco eso. No es que yo siempre esté triste, sino no, pero tú eres melancólico. Sí, melancólico, claro. Eres de temperamento melancólico porque eres artista. Sí. Es un temperamento. Yo soy el temperamento más iracundo. Más iracundo. Pero es así. Es un... Aquí hay una pregunta. ¿Sí? Dice, ¿cómo nos influye la tristeza en los trabajos? Dice, ¿cómo deberíamos actuar frente a alguien con depresión o tristeza? Enrique. ¿Cómo se debe uno actuar frente a las personas que están con depresiones y tristezas profundas? Primero uno tiene que comprender que esa persona que tiene esa depresión, esa tristeza, no sabe cómo vivir de otra manera. Se siente así. O sea, uno incluso cuando hay alguien con una depresión y mucha tristeza, es una persona densa,
es como pesada, es como que llega y pesa el ambiente, porque nunca se satisfacen, nunca encuentran alegrías en la vida. Tú le puedes ofrecer una variedad de cosas y al final no quieren nada, la tristeza te hace no querer nada con la vida. Es un desencanto, pero así muy profundo. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona, si es hacerse ver, porque hay que cambiar la alimentación, nutrir el cerebro, bioquímicamente hablando. Es ideal que integrar procesos de respiración, ejercicios de respiración, que se alimenten de manera equilibrada, sacar las harinas, azúcares, sacar todos los alimentos refinados, comer más alimentos crudos, ¿me entiendes? Y hacerse neurohipnosis para que pueda ir a la causa de por qué esta tristeza es tan profunda que la llevó a la depresión y le cambió el estado químico del cerebro. Bueno, una vez que después ya se sanan de ello, o están en otro estado, la gente empieza a salir. Empieza a recuperar su estado natural. A salir, digamos, que no sé, en bicicleta, hacer más deporte. También es parte, digamos, estar con más personas. Es que hay personas que tiene que ver con tu temperamento, hay personas que quieren estar solas y son capaces de estar solas, pero si esa persona que es capaz de estar sola y además tiene tristeza profunda y le cambió todo su sistema bioquímico y le dio depresión, esa persona es como inasequible de poder ayudarla, porque como es capaz de estar sola, porque naturalmente es así, y tiene este otro escenario depresivo con tristeza, esa persona va a ser muy complejo para el ambiente de su casa poder llevarla y contenerla. Por eso, porque Enrique pregunta ¿cómo debería estar frente a esa persona? Lo primero es que esa persona es la que tiene que querer ayuda. Pero bien, esta persona que está al frente, por ejemplo, yo estoy casado, tenerla, tratar de decir, ok, vamos a ver por qué estás triste, porque tiene que llegar a la causa base. Es que volvemos, la tristeza está relacionada con una profunda sensación de sentirte víctima de algún elemento externo. Entonces una persona que tiene, frecuentemente Enrique que pregunta, uno analiza el ambiente de una persona que está triste, depresiva, frecuentemente a esa persona algo le pasó. No sé, perdió un hijo, fracasó en algo que tenía como toda su energía ahí y fracasó, perdió un ser querido a una edad determinada, fue violada, fue violentada. El ser humano aguarda en su subconsciente y llega un momento que ese vaso, como decíamos, ya no te aguanta más, te rebalsas de tristeza, te rebalsas de la capacidad de sostener y de tolerar. Entonces, y lo más complejo, Enrique, que tiene que ver con los estados bioquímicos del cerebro. Por eso que hay personas que pueden tener una tristeza, por ejemplo, yo viví con mi tristeza mucho tiempo y luego de buscar todo lo mismo que yo busqué, pero lo que a mí me ayudaba era mi vida saludable, el alimentarme bien, el hacer deporte, de hacer todo lo que hacía, y yo ayudaba a mi cerebro a que bioquímicamente se equilibrara. Por ende, mi tristeza y el gano de la vida por lo que me había tocado vivir, porque yo no comprendía y mi cerebro no estaba todavía lo suficientemente maduro, que ya ahora ya está bien, vivió su proceso. Eso que va de la mano con la disponibilidad de uno y los recursos que uno tiene como individuo. Sí, eso te voy a preguntar. ¿Qué recursos tengo yo como individuo? ¿Qué recursos tiene mi medio ambiente? ¿Por qué? Nosotros como neuroterapeutas que trabajamos con las diferentes complejidades de los estados de ánimo de las personas, sabemos que el ambiente familiar es fundamental en los apoyos que ayudan en las terapias de salud mental. ¿Por qué? Porque generalmente los familiares son los primeros que se terminan saturando de estas personas que tienen este tipo de cuadros. Y las queréis tomar y tirarlas por la ventana. Y ya viene de nuevo, y ya de nuevo me tengo que tomar el desayuno con ella, y de nuevo le tengo que aguantar, y ya. Y un día despertaste súper feliz, la contení un rato, pero ya es un rato, pero el contener una persona que está en una constante depresión y una tristeza constante, no sale de ese estado. Muchas veces terminamos contaminar. Que no se trata de... Pero, esa palabra, esa retórica es una retórica, porque las personas son distintas. Químicamente
distinto al medio, siempre van a ser aisladas y van a tratar las que tuviera conciencia. Todos nosotros, como dijiste tú, el pensamiento. Como familiares tenemos un pensamiento colectivo dentro de la familia. Entonces, si yo pienso algo de mi hijo, yo pienso algo de mi marido, pienso algo de mi familiar que vive conmigo, aunque yo solamente lo piense, esa persona lo está escuchando. Bueno, cuando tú estás haciendo estas terapias de hipnosis, lo que haces es retomar el camino y en el presente, ¿no? O sea, porque las personas que son tristes generalmente siempre están pensando hacia atrás. Tienen algún evento que tiene que ver en el pasado que los mantiene atrapados en ese estado y en esa metáfora que en el sistema dialéctico de la mente están ahí. Es como que tú tienes abierto un escenario, una imagen, sí, una historia paralela a la que te toca vivir aquí. Entonces tú te vas siempre a esa realidad. Tu yo del pasado te mantiene en ese pasado constante. Construyes a través de ese yo y vives a través de ese yo. Bueno, en Radio Puelche, en la señal viva, digamos, de Facebook Live, en Desenredando la Madeja. Se me enredó la madeja. Sí, a ti te enredó, pero el tema de cómo vivir en esto que tiene que ver con la tristeza, la depresión, tenemos nosotros todos ya ciertas dialécticas y ciertas formas y metáforas y retóricas de vida que tenemos todos como sociedad, porque nosotros como sociedad nos exigimos a tener ciertos estándares necesarios para una convivencia. Tú mismo te tienes que exigir, decir, ok, yo tengo que ser funcional, y ahí es cuando yo dar ayuda porque ya no soy funcional. Entonces, ¿cómo tú te sientes funcional? ¿Cuáles son tus espacios donde tú sientes que estás siendo funcional? Claro. Porque como tú te sientas funcional es una cosa, y como sociedad ser funcional. Sí, porque muchas veces, digamos, tú cuando entras en depresión, muchas veces la gente empieza a estar con licencias, ¿no es cierto?, médicas, y están trabajando, y quiero que salga rápido ese estado para seguir produciendo. Entonces para eso le empiezan a meter químicos y la empiezan a como a levantar, pero en definitiva nos van a la causa raíz, digamos, de su tristeza o su depresión. Nos mantienen, es como cuando tú te resfrías, que es lo que hacen los remedios, entre comillas, alópatas, que te levantan para que tú sigas funcionando. Te dejan, como los antiguos decían, cuando tú te resfrías tienes que estar tomando cama, el cuerpo te está diciendo que frenemos un poco, tomemos más agua, pasemos este resfrío acostado, porque es lo normal que debes hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que o te inyectan o te ponen algo profundo. Porque cuando tú estás triste o depresivo, tú tienes que frenar, tienes que buscar la causa raíz. Más aún, porque como tú decías al principio, eso va ¿no? El cuerpo obviamente a creer esto, y el cuerpo se empieza también a defender. ¿No? Tú te enfermas, bueno, todos saben algún otro las enfermedades, y hoy en día cada vez los médicos y la alopatía que está estudiando con el cerebro están dándose como hecho, y que ancestralmente la medicina china, la medicina ayurvédica saben esto, que todo es emoción y que nosotros somos un campo de energía y elementos que movilizan este campo de energía. La medicina alópata o tradicional occidental está llegando a través del sistema cognitivo o a través de la neurociencia a concluir que el ser y su sistema nervioso está enlazado con los órganos y con las emociones. Entonces también están comprendiendo que la alimentación emocional y la alimentación física sí o sí te va a afectar a tu cuerpo. Claro, con la famosa atención plena o la mindfulness. Están tratando también de ver esa parte. Todo el tema hoy día va cada vez entrelazando de todo lo que hemos
hablando, hoy día la tristeza y la melancolía, bueno, la tristeza y las emociones y la parte, digamos, cognitiva como tú estabas hablando. Te quería hacer una pregunta referente a lo que tú haces como neuroterapeuta de neurohipnosis. ¿A dónde te pueden llegar a ti si hay personas que dicen yo necesito trabajar esto para salir de este estado? Me pueden ubicar en el teléfono 569-818-417-72 más 569-818-417-772. Tú tienes una página web también, ¿no? Sí, www.creatsystem.com www.creatsystem.com. Bueno, ha sido totalmente... A mí me gustó estos temas que tú vas tocando porque justamente van desenredando la madeja. Así, pues el nombre tan entretenido que pusiste a este programa que estamos en Radio Puelche en 90.5. Hay un experimento, no, entre comillas, un experimento que se hizo hace tiempo atrás, y lo hizo un científico sobre la memoria del agua. Y decía que como nosotros somos gran parte del agua, y todo lo que pensamos, y lo que se manifiesta en esta agua. Por ejemplo, si tú dices estás triste, inmediatamente la molécula del agua del cuerpo cambia, ¿no? Y si estás alegre también cambia. Y eso fue demostrado y fue, digamos, fotografiado, las moléculas del agua, cuando le ponían todas estas emociones o etiquetaban este vaso que contenía esta agua. Y es interesante porque tú lo que dices, cuando tú vas a la causa raíz, en el fondo lo que estás haciendo nuevas moléculas, estás haciendo más que magia, estás haciendo milagros ahí. Sí, más que uno haga milagros, es un método que está comprobado científicamente. Sí. A través de nuestras zonas cognitivas, de que realmente el sistema nervioso tiene un campo de reproducción y de cambio enorme, y nosotros lo tenemos a nuestra disponibilidad, la neuroplasticidad. Y además lo más importante es el tema del lenguaje, que en poco a poco vamos a ir avanzando y contando y hablando sobre cómo nuestro sistema lingüístico cambia la realidad. O sea, si yo cambio una metáfora que me ha provocado dolor y que me ha mantenido por años en un estado de tristeza y de depresión, porque yo elegí una metáfora para poder comprobar y comprender mi proceso doloroso, yo cambio esa metáfora, el sistema nervioso también conduce por una ruta nueva. Y hace rutas nuevas y hace sistemas cognitivos nuevos. Es maravilloso el sistema nervioso. Pero claramente ahí tiene que ver mucho con que la persona tenga y quiera tener la disponibilidad de salir de un estado de víctima, porque ese es el tema. Uno se siente víctima y se aferra a ese estado de víctima porque no sabe vivir sin eso, porque se defendió ante el dolor desde esa manera, desde sentirse víctima. Bueno, estamos ya cerrando este programa del día jueves en el 9.5 Radio Puelche. Te agradecemos, Paola, por haber estado acá. Agradecemos a las personas que nos visitan, que ven este programa y ven en la parrilla como de Radio Puelche, que es muy interesante. Así que yo feliz, voy a estar feliz, no triste, y hasta el próximo. Posiblemente va a estar Carlos ya. O quizás no, vamos a ir viendo, o capaz que vamos a hacer juntos. Bueno, sí. Esto es parte de nuestro también, de nuestro servicio a la comunidad en Pucón, para que las personas nos conozcan y sepan de que sí existe una posibilidad de ayuda y una alternativa efectiva y real y científicamente comprobada. Así que bueno, para los que quieran saber más de nosotros, nos pueden visitar en la www.creatsystem.com. Y te doy gracias a ti, Luis, por una vez más poder llevar el programa junto a ti y a Carlos y a Armando y a toda la comunidad de la radio